La notaría ya ha redactado los documentos. A partir de este momento, esta casa es mía. La voz de mi hermano resonó en los cristales de la lámpara de araña como una sentencia dictada en un tribunal. Ni siquiera parpadeó cuando se volvió hacia la multitud, levantando su copa. Ella ya no es bienvenida aquí. Las risas se extendieron entre algunos parientes, del tipo que hieren más que las palabras. Los labios de mi esposo se curvaron alrededor de su copa de vino, impasible, bebiendo como si la traición fuera un tinto añejo. Mi mejor amiga apretó mi mano debajo de la mesa, sus uñas hundiéndose en mi palma para recordarme que todavía era carne, que todavía respiraba. Hola a todos, mi nombre es Elena Martín. Tengo 29 años. Y si creen saber a dónde va esta historia, contengan la respiración porque una vez creí que la familia era mi ancla. Pero, ¿y si el ancla es lo que te arrastra? La habitación nadaba en murmullos, el tintineo de los cubiertos y la tos silenciosa de un tío que fingía no darse cuenta. Mi hermano, con su traje a medida, se regodeaba en el centro como si hubiera ensayado esta escena durante meses. Lo observé y, en lugar de rabia, sentí algo más frío, algo que zumbaba bajo mi piel. Cálculo. Esto era mi inauguración, mis paredes, mis muebles, mi historia. Y sin embargo, con una sola frase ensayada, me pintó como una intrusa. Quise levantarme, gritar, arrancarle la suficiencia de la cara, pero no lo hice. Conté en su lugar. 3, 2, 1 y un silencio denso y consumidor descendió. El tipo de silencio que hace que incluso las lámparas de araña parezcan tener miedo de balancearse. En ese silencio cada mirada se dirigió hacia mí, esperando la explosión. Pero sonreí, apenas, una curva de labios que no decía nada y lo decía todo. Por dentro mi pecho ardía con la traición de mi propia sangre. El mismo hermano que una vez me rogó que escondiera sus secretos en nuestro ático de la infancia ahora exhibía los míos frente a extraños. La quietud de mi esposo me hirió más profundamente. Sin defensa, sin indignación, solo un sorbo. Y la mano de mi mejor amiga, un salvavidas tembloroso, diciéndome, no te desmorones. Todavía no. En ese silencio aprendí algo peligroso. Hay más poder en la contención que en la rabia. Mi hermano pensó que el espectáculo era suyo, pero yo ya había empezado a escribir un guión que él nunca olvidaría. Porque el silencio es la cuenta regresiva más fuerte y la mía acababa de empezar. El silencio no me rompió. Los rompió a ellos. Un primo se aclaró la garganta demasiado ruidosamente. Otro arrastró su silla, y mi hermano seguía sonriendo, confundiendo el silencio con la victoria. Su copa atrapó la luz mientras la agitaba, saboreando el momento. No te quedes ahí sentada, dijo casi burlándose de mí. Sabías que esto iba a pasar. Siempre has sido la invitada en tu propia casa. Sus palabras eran flechas bañadas en años de celos enterrados. Pero no me inmuté. En cambio, sentí el pulgar de mi amiga presionando contra el mío debajo de la mesa, un ritmo constante. Quédate quieta. Mantente alerta. Examiné la habitación como un campo de batalla. Los tíos se recostaron con los brazos cruzados, fingiendo neutralidad. Las tías susurraban detrás de las servilletas, sus susurros subían como humo. Mi esposo. Oh, mi esposo. Se apoyaba casualmente en la silla, con una media sonrisa apretada, evitando mi mirada. Estaba demasiado cómodo a la sombra de mi hermano, demasiado cómplice. Por dentro mi pulso se aceleró, no por el shock, sino por la claridad. Su declaración no fue espontánea. Esto fue un montaje. Un guión redactado no solo por mi hermano, sino respaldado por alguien que conocía mis debilidades, alguien que estaba más cerca que la sangre. Levanté mi copa lentamente igualando su ritmo. Interesante, dije suavemente, mi voz lo suficientemente baja como para que se inclinaran. Pero dime, hermano, ¿cuándo empezaste a cambiar la lealtad por firmas? ¿Fue antes o después de que pidieras dinero prestado que nunca devolviste? Su sonrisa se tambaleó. Solo un parpadeo, pero suficiente. Mis palabras se entrelazaron en el aire como grietas que se forman en el mármol pulido. Mi amiga apretó su agarre debajo de la mesa. Un aplauso silencioso, una promesa secreta. Estoy contigo. La multitud se movió incómoda, sintiendo la chispa de algo más grande que una riña familiar.
Y en ese momento me di cuenta de que mi hermano no era el único que se había preparado para esa noche. Porque a veces la venganza no llega con truenos. Comienza con susurros que hieren más profundamente que los gritos. Y yo estaba lista para susurrar más fuerte de lo que cualquiera había dudado jamás. Su sonrisa se resquebrajó apenas, pero lo vi. Ese destello de pánico que intentó enterrar bajo la arrogancia. Dejó su copa demasiado rápido, el sonido resonó con fuerza en la mesa. No retuerzas esto, espetó. Todos aquí saben que has sido imprudente. Alguien tenía que intervenir antes de que lo destruyeras todo. La audiencia se inclinó, ávida de drama. Mi pecho se elevó lentamente, deliberadamente. No me apresuré a responder. ¿Destruirlo todo o construir algo que no podía soportar verme poseer? Los jadeos revolotearon. La luz de la lámpara de araña brilló en una docena de ojos cambiantes. La mandíbula de mi hermano se tensó, pero su mirada se dirigió primero a mi esposo, luego a los papeles doblados cuidadosamente en el bolsillo de su chaqueta. Fue entonces cuando me di cuenta. Mi esposo no estaba en silencio porque fuera neutral. Estaba en silencio porque ya lo sabía. Mi estómago se contrajo como un nudo apretado demasiado rápido. La traición tenía un rostro y era el que bebía vino a mi lado. Lo miré forzando sus ojos a encontrarse con los míos. Él apartó la mirada primero. Confirmación. El silencio se volvió más pesado, como nubes de tormenta presionando bajo. La mano de mi mejor amiga tembló contra la mía, pero no por miedo, sino por una furia que no podía mostrar. Déjame ser claro, continuó mi hermano con la voz más alta. La escritura está firmada. El abogado lo confirmará. Esto ya no es tuyo. Su certeza era ensayada, pero el temblor en su tono lo traicionó. No era invencible. Estaba acorralado por su propia mentira, y todos en esa habitación lo sintieron. Me incliné hacia adelante, mi voz apenas un susurro, el tipo de susurro que obliga a la gente a dejar de respirar solo para escucharlo. Puede que creas que me has robado la casa, hermano, pero solo has construido el escenario para tu propia perdición. La lámpara de araña parpadeó una vez, como si incluso la electricidad contuviera la respiración. La cuenta regresiva no había terminado. Solo se había agudizado, y podía sentir cada par de ojos esperando la siguiente explosión, sin darse cuenta de que yo sostenía la cerilla. La cerilla ardía en mi mano, invisible pero abrasadora. Dejé que el silencio se extendiera hasta que se volvió insoportable, hasta que la propia habitación se inclinó hacia adelante. Luego hablé suavemente, deliberadamente. Si realmente crees que la escritura es tuya, hermano, entonces, ¿por qué te tiemblan las manos cada vez que la mencionas? Sus dedos se congelaron a mitad de gesto, temblorosos contra el tallo de su copa. Un silencio se extendió entre los invitados, sus miradas se clavaron en la pequeña traición de los nervios en su postura. Intentó reírse, pero el sonido salió quebradizo, hueco. Mi esposo se aclaró la garganta. Finalmente es suficiente, dijo, demasiado tranquilo, demasiado ensayado. Este no es el lugar para dramas familiares. Todos vinieron aquí a celebrar. Me volví hacia él lentamente, mis ojos entrecerrándose. ¿Celebrar qué? ¿Mi hogar o la ilusión de que la lealtad todavía vive bajo este techo? Las palabras cortaron el aire. Mi esposo se encogió lo suficiente como para que yo lo viera. Ese fue el momento en que la verdad se volvió innegable. No solo era cómplice. Estaba involucrado. Al otro lado de la mesa, mi mejor amiga estaba rígida, con los ojos brillando, aunque sus labios nunca se movieron. Me apretó la mano con fuerza una vez, como si me estuviera pasando fuerza a mi torrente sanguíneo. Y funcionó. Mi miedo se convirtió en algo más agudo, más limpio. Enfoque. Diles, hermano, insistí con voz firme. ¿Quién financió a tu abogado? ¿Quién te dio los detalles de mi hipoteca, mis cuentas, mis puntos más débiles? Fuiste tú solo. Sus ojos parpadearon por un segundo hacia mi esposo. Fue suficiente. La habitación jadeó como el sonido colectivo de las máscaras que se caían. La sonrisa de mi hermano regresó, pero más delgada ahora, estirada en exceso. Cuidado, Elena. Siempre has tenido una imaginación salvaje.
Me recosté sonriendo débilmente. La imaginación construye historias. La evidencia las termina. Y te aseguro que tengo ambas. La lámpara de araña se balanceaba suavemente arriba, la luz dispersa como verdades fragmentadas sobre copas pulidas. Cada invitado se sentó inmóvil, atrapado entre el espectáculo y la revelación. Y en esa frágil quietud, supe que la marea había cambiado. La fiesta de inauguración se había transformado en algo completamente diferente. Mi tribunal, mi campo de batalla. El desenlace acababa de comenzar. Las grietas se hicieron más grandes ante mis ojos. La voz de mi hermano flaqueó. La mandíbula de mi esposo se apretó, y los invitados se removieron en sus asientos como si sintieran que ya no eran asistentes a una fiesta, sino testigos. La luz de la lámpara de araña brillaba en cada copa de vino como una galería de juicio. Dejé que el peso de su silencio presionara más fuerte. Luego incliné la cabeza, sonriendo como si me divirtiera un chiste privado. ¿Recuerdas, hermano, cuando éramos niños y me rogabas que escondiera esas boletas de calificaciones? Las que mostraban que habías reprobado la misma asignatura 2 veces. Su rostro se puso rojo carmesí. Los murmullos se extendieron por la habitación. Abrió la boca, pero no lo dejé hablar. Siempre has sido bueno para ocultar tus fracasos detrás de historias más ruidosas. Y ahora has arrastrado a mi esposo a tu teatro. Pero dime, ¿quién se beneficia más cuando yo no estoy? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Todas las miradas se dirigieron hacia mi esposo. Dejó su copa con cuidado. Demasiado cuidado. Sus labios se entreabrieron, listos para defenderse, pero no salió nada. Mi mejor amiga se inclinó, su voz lo suficientemente baja como para que solo yo la oyera. Te han subestimado. Sigue adelante. Volví a mirar a la multitud. La familia no se trata solo de sangre. Se trata de confianza. Y esta noche en mi casa, me han mostrado exactamente quién confía más en la traición que en la verdad. Mi hermano intentó reír, pero el sonido sonó falso. No tienes pruebas, Elena. Tienes historias y las historias no te salvarán. Levanté mi copa. Tienes razón. Las historias no me salvan. Salvan a las personas que las escuchan. A las que finalmente ven cómo se desliza la máscara. Las pruebas, sin embargo. Las pruebas destruyen. Un fuerte golpe resonó en la puerta principal. Todas las cabezas se giraron. El momento era impecable, casi cinematográfico. Mi hermano se puso rígido. Mi esposo se congeló. Me levanté lentamente de mi asiento, mi vestido rozando las patas de la silla, y sonreí a la habitación. Las pruebas, susurré. Siempre saben cuándo llegar. El golpe volvió a sonar, más fuerte, exigente. Y en ese sonido, el escenario que había estado esperando se abrió de par en par. El golpe retumbó de nuevo, más fuerte esta vez, haciendo tintinear la cubertería contra la porcelana. Los ojos de todos los invitados me siguieron mientras cruzaba el suelo pulido, mis tacones sonando como un martillo golpeando la madera. La voz de mi hermano se elevó detrás de mí, aguda por el pánico. No abras, Elena. Ese pánico fue toda la confirmación que necesitaba. Abrí la puerta de par en par. Allí estaba un mensajero con un traje oscuro, una cartera de cuero cruzada sobre el pecho. Se ajustó las gafas y habló con calma practicada. Entrega para la señorita Martín. Documentos legales. Firme aquí, por favor. Un murmullo se extendió entre la multitud. Mi hermano se abalanzó hacia adelante con el rostro pálido. Eso es mío, ladró intentando arrebatar el sobre. El mensajero retrocedió, entrecerrando los ojos. Me temo que no, señor. Este paquete está dirigido a la señorita Martín, verificado con identificación. Su mano se extendió hacia mí. Con mano firme firmé mi bolígrafo cortando el papel como una cuchilla. El mensajero colocó el sobre sellado en mi mano. Pesado, certero, le di las gracias, y cuando la puerta se cerró detrás de mí, el silencio reinó. Regresé a la mesa lentamente saboreando el pavor que se extendía por el rostro de mi hermano. Mi esposo estaba rígido con gotas de sudor en la sien. Mi mejor amiga susurró, ábrelo.
Rompí el sello. Dentro había copias de mi escritura notariadas, selladas, indiscutibles, junto con correspondencia del banco. Cada pago rastreado, cada firma alineada, y luego, Neatly al final, una revelación, intentos de falsificación. El nombre de mi hermano, la firma de mi esposo. El aire se volvió eléctrico. Tendí los papeles sobre la mesa, la evidencia brillando bajo la luz de la lámpara de araña. «Querías un escenario», dije suavemente. «Aquí lo tienes». Los jadeos surgieron como una ola. Mi hermano se abalanzó pero se congeló cuando todos los ojos se fijaron en él. Los labios de mi esposo se movieron como si quisiera explicar, pero no se formaron palabras. Ahora parecía más pequeño, tragado por la verdad. ¿Y yo? No necesité gritar. Mi silencio tenía más peso que cualquier grito. La fiesta de inauguración se había convertido en un juicio. Y el juicio aún no había terminado. La habitación palpitaba con tensión. Cada respiración superficial, cada mirada más aguda. La mano de mi hermano se cernía sobre los papeles como un ladrón sorprendido en plena faena. Mi esposo se recostó, sus ojos yendo y viniendo entre mí y las firmas condenatorias, como si buscara una ruta de escape invisible para el resto de nosotros. Me enderecé, dejando que el silencio pesara más. Luego hablé tranquila, medida, falsificación, conspiración, traición, todo disfrazado de preocupación familiar. Mi voz temblaba no de miedo, sino de poder. Dime, hermano, ¿cuánto tiempo pensaste que duraría esta farsa? ¿Hasta que me mudara, hasta que me derrumbara bajo la vergüenza? Balbuceó, las palabras atropellándose sin coherencia. La confianza se había esfumado de él, dejando solo una cruda desesperación. No se suponía que llegara tan lejos. La tía Lidia jadeó audiblemente. Alguien murmuró, increíble. La fiesta se había convertido en un tribunal y mi hermano estaba acusado. Dirigí mi mirada a mi esposo. Su quietud lo traicionó más que las palabras. «Y tú», dije en mi tono más agudo. «Tú lo sabías. Lo dejaste alimentarse de mi confianza mientras me servías el vino». Se movió finalmente encontrándose con mis ojos, pero todo lo que vi fue cobardía. «Era solo un negocio», murmuró débil, la excusa de un hombre que ya había perdido. «Un negocio», repetí, mi voz rompiéndose en algo más frío. «El matrimonio no es un negocio. La confianza no es moneda, y la traición nunca es ganancia». Mi mejor amiga soltó mi mano, levantándose lentamente. Su voz cortó la niebla. «Ambos la han subestimado. Ese fue su primer error. El último fue asumir que no se defendería». La multitud se agitó envalentonada. Los susurros se convirtieron en juicios, los juicios en veredictos. Mi hermano se encogió bajo el peso de las miradas. Mi esposo se ahogaba en un silencio que condenaba más fuerte que las palabras. Reuní los documentos presionándolos contra mi pecho como una armadura. «Esta casa no les pertenece», dije clara y firmemente. «Nunca lo hizo. Pero esta noche todos la recordarán como el lugar donde perdieron más que paredes. Me perdieron a mí». La lámpara de araña se balanceó, sus cristales tintineando como aplausos del universo mismo. Y aún quedaba un acto final. El acto final se desarrolló no con gritos, sino con una claridad tranquila. Me puse de pie a la cabecera de mi mesa. Los papeles extendidos ante mí como una corona reclamada. Los mismos invitados que una vez habían susurrado dudas ahora me miraban con un peso diferente en sus ojos. Respeto, incluso asombro. Los hombros de mi hermano se hundieron, su bravuconería se desvanecía con cada segundo. «Elena, escucha», comenzó, pero las palabras se quebraron. Frágil. Ya no era el conquistador. Era solo un niño atrapado en su propia trampa. Levanté la escritura sosteniéndola a la luz. «Intentaste borrarme, pero la verdad deja una tinta que no puedes lavar». Mi voz era firme, cada sílaba cortando más profundo de lo que cualquier tribunal podría. «Esta casa es mía. Mi vida es mía. Y tu traición no tiene cabida dentro de estas paredes». Los invitados se movieron asintiendo sutilmente. Incluso aquellos que se habían mantenido neutrales ahora se inclinaban hacia mí. La marea había cambiado, y era irreversible.
Miré a mi esposo a continuación. No me devolvió la mirada, su mano se apretó alrededor de su copa hasta que tembló. Elegiste el silencio cuando tu voz podría haber importado, dije suavemente. Y en silencio revelaste quién eres. Así que esta noche mi promesa es simple. Nunca más compartirás mi mesa. Tragó saliva con fuerza pero no dijo nada. Ese silencio fue su confesión. Mi mejor amiga deslizó su brazo por el mío, dándome apoyo. Su presencia era la prueba de que la lealtad todavía vivía, incluso cuando la sangre y las promesas se desmoronaban. Me volví hacia la multitud, mis palabras tranquilas pero resueltas. Que esta noche no sea recordada como la noche en que fui traicionada, sino como la noche en que la traición perdió. La lámpara de araña de arriba brilló más, esparciendo luz sobre las maderas pulidas y las ilusiones destrozadas. Mi hermano bajó la cabeza. Mi esposo se encogió en su silla. Y los invitados comenzaron a levantarse, algunos en apoyo, otros por vergüenza. Apreté los papeles contra mi corazón, y por primera vez esa noche, respiré de verdad. El peso se levantó, reemplazado no por la rabia, sino por la claridad. La traición había construido este escenario. La justicia había cerrado el telón.